cariño, una solidaridad desde el corazón para todos los hermanos mexicanos en un momento como este. Ayer yo debía haber expuesto sobre la ley de paisaje en la Argentina. Y había preparado toda una ponencia con un PowerPoint, con la fundamentación de motivos, el articulado de la ley. Y luego me di cuenta que todo eso estaba de más. ¿Por qué? Sobre todo porque todo lo que se ha volcado desde antes de ayer que comenzamos tiene una riqueza, una intensidad, una cantidad de conceptos, una amplitud de conceptos y una cantidad de valores, que no quiere decir que coincidamos todos con todo, ni que yo coincida con todo, pero tiene una riqueza increíble que creo que realmente va a ser un desafío bravo, sintetizarlo, evaluarlo, redactarlo. Es muy difícil sistematizar cuando hay tanto nivel de aporte. Y eso es de muy buena fortuna que haya tanto nivel de aporte, porque un país, ustedes, que se plantean hacia una ley de paisaje, iniciar el camino de la ley de paisaje es un camino tan duro, tan largo y espinoso, que iniciarlo desde este ámbito, donde hay tantos especialistas que se animan a hablar sobre la ley, que tienen conceptos como la ley y que tienen distintos puntos de llegada para encarar la ley, es de un valor increíble. Yo diría que no lo dejen pasar, que lo aprovechen y que lo aprovechen mucho, porque ahora les voy a contar todo el proceso que hicimos en la Argentina para llegar a la ley, que fue un proceso de nada más y nada menos que 10 años. 10 años que se van a cumplir ahora el próximo año. Y que fue un camino muy sinuoso, con muchos costos. Otra cosa que quiero contarles, para que ustedes puedan saber desde dónde hablo, es que yo desde hace muchos años, hace 40 años, dirijo un estudio de diseño del paisaje que en este momento está transitando en una etapa de focalización en los paisajes rurales y en los paisajes fundamentalmente productivos y turísticos, porque estamos convencidos que el paisaje puede y debe ser un factor de desarrollo. Por el otro lado, como contaba recién Martín, hemos fundado en este tiempo, hace 10 años también, una red que se llama Red Argentina del Paisaje. ¿Y por qué se funda la red? Fundamentalmente porque estábamos cansados de las asociaciones profesionales enquistadas en sí mismos, que no pueden pasar las barreras de la propia profesión. Y en el caso nuestro en particular, no digo que todas sean iguales, pero sí que ese modelo se repite en muchos lugares. La discusión continua era las incumbencias profesionales. Si esto es un campo de ingenieros agrónomos, si es un campo de arquitectos, ¿a quién le pertenece? Como si el paisaje profesionalmente perteneciera a. Cansados de y además los internismos que eso produce y cómo destroza a las propias instituciones sin que las transforme en instituciones productivas. Entonces nos pusimos a pensar cómo salíamos de ese marco burocrático administrativo y pasábamos a un nuevo modelo que estábamos seguros que era difícil construir, pero que era un modelo que por lo menos se avecinara con una democracia participativa. Y así generamos una red que está extendida de norte a sur. Ustedes saben que la Argentina es un país muy largo, que va paralelo con Chile, creo que es el segundo más largo de Latinoamérica, no más grande, sino más largo. Al norte está Salta, lindando con toda la cultura incaica, y al sur está Santa Cruz, bueno, Comodoro Rivadavia, Antártida, ¿no? Islas Malvinas, pero lindando con las culturas araucanas.
De norte a sur se extiende la red a través de 13 nodos activos. Son 19 nodos, pero 13 que están realmente en actividad. Y cada uno de estos nodos, el conjunto de estos nodos conforma la federación de nodos de la Red Argentina del Paisaje. Y el conjunto de estos nodos piensa muchas cosas en común, pero tiene prácticas distintas. Porque cada una de esas prácticas están relacionadas con las características de cada región. Pero no las regiones en sentido político como provincias. Pertenecen a una provincia, por ejemplo, el nodo Salta y el nodo Santa Cruz al sur, el nodo Rosario, el nodo La Plata, el nodo Buenos Aires, montones de nodos, pero que trascienden los límites políticos del lugar para comprometerse con el límite regional. ¿Para qué están estos nodos? Lo que voy a decir va a parecer soberbio, pero los nodos son el lugar de la concentración del saber. Porque nosotros creemos que tenemos que ser los que más sabemos sobre paisaje. Pareciera que, bueno, que queremos ser Superman. Pero no, ¿por qué tenemos que saber? Porque la sociedad, como creemos fundamentalmente que el paisaje es una construcción social, la sociedad en la cual nos vamos imbricando y con la cual vamos construyendo, espera cosas de nosotros. Pero además la sociedad participa, porque cada nodo es un instrumento, una herramienta absolutamente horizontal y totalmente transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir transdisciplinaria? Donde nadie puede ir a hablar desde su profesión. Nadie puede ir a hablar sobre el paisaje, sino que los que participan tienen que hablar desde el paisaje. Y no es lo mismo hablar de paisaje que hablar desde el paisaje, con todo el bagaje de conocimientos que tiene desde las distintas profesiones. Pero nos sentamos en un mismo pie de igualdad, la señora que vive en la esquina, el almacenero y el académico. Y desde ahí nos planteamos tres cosas fundamentales. ¿Qué paisaje tenemos? ¿Qué paisaje queremos? ¿Y cómo podemos conseguirlo? Y en el qué paisaje tenemos, cumple un rol fundamental la academia, porque tiene una acumulación y sistematización de conocimientos que la señora de la esquina no tiene. Pero la señora de la esquina tiene una percepción tan fina de su paisaje y el paisaje que quiere que la academia muchas veces no tiene. Entonces, esa síntesis nos permite afirmar que estamos comprometidos con una construcción social del paisaje y que el paisaje no lo seguimos manteniendo meramente como un objeto de diseño, sino como un proceso de construcción social. Un segundo, porque cuando decidí que lo que tenía preparado ya no valía, porque ustedes lo habían aportado todo y yo lo que iba a hacer era un lorito repetidor, entonces me hice un punteo de qué cosas me parecían interesantes expresarles. Los nodos están en distintos procesos organizativos. No todos los nodos participan con las mismas motivaciones ni con los mismos proyectos. Pero en los nodos hay una acumulación de saber, fundamentalmente una acumulación de experiencias, porque los sectores que llegan desde distintos campos del conocimiento o de la praxis, y una acumulación de prácticas de gestión, porque los vecinos siempre algo han gestionado. Y lo importante es generar el ámbito donde podemos recuperar su práctica y convertirla en instrumentos. Ahora nos toca otro proceso. Nos toca el proceso en que debemos transformarnos en los sitios, en el lugar, en la organización a nivel nacional, donde la sociedad, las comunidades locales, las municipalidades se puedan preguntar y empezar a preguntar con profundidad junto con la academia qué paisaje tenemos, qué quiere decir, qué sabemos, qué conflictos existen y poder caracterizar los conflictos y
algo fundamental que pensaba hablar en la propuesta que tenía para ayer, pero como ayer Pera ya explicó todo el significado de los catálogos y la utilidad de los catálogos como herramienta, no me voy a meter en el tema, pero nosotros estamos convencidos, y es un acuerdo común de todos los nodos de la red, que sin catalogar no nos atrevemos a hablar. Porque en el catálogo aparecen una variedad de elementos y sobre todo una nueva forma de analizar el territorio, que es sociedad y naturaleza analizada conjuntamente y nunca por separado. Cultura y naturaleza como en un propio sistema de análisis y no como dos vertientes separadas de análisis. Porque de lo contrario, estaríamos negando esto que decimos de que el paisaje es una construcción social. ¿Qué paisaje queremos? Bien, ¿qué percepción tiene la gente de su paisaje? ¿Y cómo desea que fuera? Por ejemplo, una cosa que hacemos es en la Plaza de los Pueblos, después les cuento una experiencia de observatorio, en las plazas de los pueblos, que por lo general tiene la manzana central, el municipio, la catedral, el pueblo con la raza hispana, colgamos una soga de esquina a esquina y la gente concurre con sus viejas fotografías y un broche de colgar la ropa. Y con esa fotografía vamos reconstruyendo una historia y una memoria que expresa las percepciones del paisaje deseado. Es simplemente una anécdota, pero la importancia que para nosotros tiene es la recuperación de los procesos. Esto nos permite hacer una reflexión, organizar un proceso de sensibilización de la comunidad y nos permite también planificar con las autoridades educativas zonales la inclusión del tema paisaje en una materia que se llama construcción ciudadana, y que ayer el tema de la construcción ciudadana fue planteado y fue sumamente bien planteado. ¿Fue ayer o antes de ayer? Ya no me acuerdo. Hemos recibido tanta... fue, claro, con Castellanos. Sí, el primero. Es una materia, es una asignatura que está en las escuelas primarias y secundarias que no tiene contenidos. Por esas cosas de los ministerios, que crean materias que no saben para qué son. Entonces nosotros hemos ofrecido a las autoridades municipales llenarla de contenidos, trabajando por juegos de percepción del paisaje y luego la construcción de una teoría a nivel niños y jóvenes sobre el paisaje que les gustaría tener. Y es impresionante, porque los chicos lo primero que hacen, pero naturalmente, es recurrir a la historia del lugar. Por ejemplo, en un observatorio estamos trabajando en la recuperación del significado ferroviario de la vieja estación del pueblo, que era la única que posibilitaba en un pueblo rural como ese la comunicación entre ciudades vecinas. Y el paisaje ferroviario es un paisaje muy ligado, porque la gente no usaba el reloj, usaba el paso del tren, por ejemplo. O sea que el paisaje ferroviario era de una alta significación. Entonces los chicos de determinadas escuelas que son vecinas al ferrocarril hicieron toda una investigación sobre la posibilidad de la recuperación, que es como un trabajo antropológico hecho a nivel de niños, que realmente se convierte en una producción de conciencia. Y luego a fin de año, que ahora nos toca en noviembre, este año va a haber otra actividad, pero nos toca la exposición de escuelas, donde cada uno con sus dibujos, sus maquetas, sus videos, muestran lo que trabajaron en relación al paisaje todo el año. Ojo que esto es excepcional y no lo hacemos en toda la Argentina, sino en un municipio de la provincia de Buenos Aires. O sea, en el contexto de Argentina es así. Pero es como, ojalá se pudiera hacer esto en todo el país, ¿no? Estamos, pero lejísimos, y esto es una práctica propia de un nodo en particular. Y luego, en esta pregunta, ¿cómo podemos conseguirlo?, aparecen todo el tiempo de la gestión, del rol de los observatorios como consultores de los gobiernos locales y la búsqueda de fondos para poder catalogar, que también implica fondos. ¿Por qué deseamos tanto los catálogos? Porque de los catálogos es del lugar donde podemos extraer las directrices para incluir en los códigos de ordenamiento territorial de las localidades. Y ahí coincido con muchas cosas que acá se expresaron de la importancia de la ordenación del territorio. Pero
sin estas directrices extraídas de los catálogos, la ordenación del territorio pasa a ser una intelequia. O sea que no está respondiendo. Entonces los fracasos que hoy se enumeraban son los fracasos de estos trabajos verticales, administrativos y burocráticos que no tienen en cuenta un modelo de democracia participativa. Cuando yo le decía hoy que debemos ser los que más sabemos sobre paisaje, si bien no lo somos, pero debemos serlo, es un deber serlo en los nodos, vaya reto, ¿no? Y no lo decimos por soberbia, sino porque hemos acumulado saber, conocimiento, experiencia, percepciones, gestión a lo largo y a lo ancho del país, y nos hemos puesto de acuerdo entre todos los nodos en cosas indiscutibles para nosotros, que es el marco teórico, la conceptualización que tenemos del paisaje, que nos permite ordenar con algunos criterios similares a lo largo y a lo ancho del país. No crean que los nodos y el encuentro de los nodos es un romance, sí, hay mucho afecto, nos queremos, todo bárbaro, pero el encuentro de los nodos se discuten en los talleres cosas muy profundas, tanto como la discusión que significa todas las definiciones de paisaje que durante estos días aparecieron aquí, de lo cual hay que lograr en algún momento una síntesis y poder decir qué creemos, qué sentimos, qué percibimos que es el paisaje, ¿no es cierto? Y le cuento las cosas en las cuales estamos convencidos. Y después se van a dar cuenta por qué, hablando de la ley, hago todo este recorrido. Porque la ley es el fruto de estas cosas que estoy contando. Creemos que el paisaje sustentable puede ser el motor del turismo, de los espacios agroproductivos, y estos apuntar al desarrollo local. Esto es un convencimiento para lo cual hicimos un encuentro. La red hace un encuentro por año. Vamos por el 9º encuentro, donde se juntan todos los nodos del país. Cada encuentro tiene un tema de discusión donde hay oradores y demás, pero fundamentalmente hay talleres de reflexión. Decimos también que el paisaje es una construcción social, decimos que bregamos por un sistema de evaluación y certificación de ciudades, municipios, regiones que estén poniendo al paisaje la sustentabilidad, la biodiversidad, el ambiente y las funciones ecológicas en el centro de sus estrategias urbanas y regionales. Y esto es fundamental, después vamos a ver por qué. Debemos atrevernos, no es un tema que todavía ha llegado a la suficiente maduración, pero debemos atrevernos a impulsar a una sociedad a empoderarse y vivenciar el derecho al paisaje. Lo tenemos como enunciado, pero no por una práctica que hayamos todavía haberla logrado profundamente. Pero el primer documento, porque en cada uno de esos encuentros anuales, la red produce un documento. Y el primer documento, que se llama el Derecho al Paisaje, el paisaje y el hombre, hemos podido avanzar en definiciones y además es donde por primera vez nos planteamos la necesidad de la ley como derecho al paisaje. Después le voy a contar un poquito las características, de la ley, pero de cualquier manera hay una página que es www.redargentinalpaisaje.com, donde van a poderse encontrar con todo el texto de la ley, que hoy se lo dejé a ustedes para que lo tengan como documento, y también se van a encontrar con el texto el proyecto de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje de un convenio latinoamericano. No nos comprometemos con llegar a la ley de cualquier manera. Sí sabemos que la historia de las ciudades está indisolublemente unida a la historia de sus paisajes, también a la historia de sus espacios públicos. El espacio público es el lugar de construcción, creemos que es el lugar de construcción de la ciudadanía por excelencia. O sea que cuando decimos que el paisaje es una construcción social, se relaciona con este escenario. La relación entre los habitantes, entre sí, y también la relación entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación del paisaje.
las calles, las plazas, los parques, los nuevos paisajes emergentes, los lugares de encuentro ciudadano, los monumentos naturales, los monumentos culturales. La ciudad, los centros urbanos y los rurales son un sistema de redes, un conjunto de elementos que permiten el encuentro, el paseo, que ordenan cada zona de la ciudad y le dan sentido, y que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social y cultural. Le estoy contando los acuerdos con que operamos entre los distintos nodos. Es decir, que el espacio público paisaje, con todas sus cargas simbólicas, físicas, perceptivas, proyectuales, son a un tiempo el espacio principal de nuestros pueblos y ciudades. Son el espacio de la vida, el espacio del trabajo, el espacio de la producción, del turismo, de los valores identitarios, de la cultura urbano-rural y de la ciudadanía. Poder entender esto nos basta para definir el paisaje. No necesitamos meternos en grandes y teóricas definiciones. Pero a nosotros, haberlo entendido, nos llevó tiempo. No es que nos juntamos y decretamos qué. En la administración del espacio paisaje, el rol del Estado es indelegable. ¿Por qué? Porque reclamamos políticas públicas, políticas que surjan de la ciudadanía y políticas de Estado. Por eso debemos tender a que el paisaje sea declarado política de Estado y debemos sensibilizar sobre su importancia y que trascienda a las administradoras, a las administraciones y que rescate el significado de unidad en la diversidad. Y así el paisaje se reconocerá como un elemento articulador del territorio y como eje de la conectividad calificada. Se deberá tender a crear un organismo de administración autárquico y específico para el paisaje convocado por los observatorios de paisaje. Y esto aparece como en la parte de instrumentos de la ley. Se deberá garantizar la transparencia de la gestión a través de las prácticas de diseño participativo. Se deberá revisar constantemente las normativas vigentes, tendiendo a que estén orientadas a identificar, proteger y potenciar el uso, la planificación y la función del paisaje. Y también reconocemos que el paisaje constituye un elemento de construcción de ciudadanía, como les decía antes. ¿Por qué? Porque es un lugar de intercambio y vida colectiva que asegura una red social con características de equidad, de justicia social y que tiene raíces en la democracia. Es un elemento ordenador de territorios, articulador de barrios, comunidades, regiones, de producción y de servicio. Estos son los acuerdos. Y por último, reafirmamos que el paisaje no es un recurso dentro del ambiente, sino que el ambiente es el soporte del paisaje. Con estos acuerdos, durante todos los años sucesivos, se conformó una subcomisión nacional de ley de presupuestos mínimos de protección, gestión y ordenamiento del paisaje, que se reunía una vez por mes por Skype con representantes de cada nodo que tenían vocación y se sentían atraídos por el tema de la ley. Se imaginarán que fueron discusiones eternas, porque para que duren tantos años, además se reunían una vez por mes. Y se comenzó una redacción. Pero antes de comenzar la redacción, cada nodo respondió a 5 preguntas. Primero, trata de caracterizar de la manera más profunda y simple posible el paisaje de tu región. Yo lo tenía preparado en el Power, pero me parece que tenía más onda hacerlo en forma coloquial y además les digo que pueden interrumpir todo lo que quieran y podemos dialogar. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta fue determinar qué rol cumple el Estado en relación al paisaje de tu región. La tercera pregunta fue enumerar los conflictos del paisaje en tu región. La cuarta fue cuáles son las instituciones, academia, ONG, etcétera, etcétera, que de alguna manera les inquieta la temática del paisaje. Y la última fue
enumera toda la legislación existente que de alguna manera se toca con el tema del paisaje. Puede ser ley de bosques, ordenamiento territorial, todo aquello que tiene que ver con el paisaje. No todos los nodos respondieron. Y nos llevó muchísimo tiempo reclamar y tener respuestas. Con todas esas respuestas, esta Comisión Nacional de Presupuestos Mínimos se puso a trabajar en relación a la red. Pero cada nodo, para redactar eso, tuvo que hacer consultas. Tuvo que hacer consultas ciudadanas, ir a la escuela, hablar con la directora, reunir a los niños, ir a la sociedad de fomento, investigar. Entonces, descubrimos que no tenía sentido llegar a una ley de cualquier manera. Y además, teníamos claro, porque en la generación del 80, en la Argentina, en la época de la literatura romántica, aparece la literatura romántica gauchesca. Poemas como el Martín Fierro, poemas como La Vuelta de Obligado, bueno, toda una literatura que describe cosas maravillosas, describe el paisaje en una profundidad increíble desde el gaucho, desde el hombre de la tierra que habla del paisaje. Pero el gaucho tuvo la característica de ser marginado de la ley y de ser perseguido, porque el gaucho defendía las tierras que el poder instaurado les quitaba. Entonces el gaucho siempre, pero el gaucho acompañado de la guitarra iba creando estos poemas. Y el lema era que no trabajemos por una ley, era el lema del gaucho, no trabajemos por una ley, porque hecha la ley, hecha la trampa. Que Marta lo citó ayer y dice que en Colombia se usa y nosotros creíamos que era nuestro como el mate. Que discutimos con los uruguayos de quién es el mate, si es de ellos o es de nosotros. Bueno, entonces no teníamos ganas de llegar a la ley de cualquier manera, sino queríamos llegar desde abajo hacia arriba. Queríamos llegar a la ley como camino recorrido. Y que esa ley sea expresión de aquello que habíamos recogido, que no llega a ser catálogos, simplemente es la respuesta a un cuestionario. La ley está redactada, el texto ya existe, no creemos que la ley nos vaya a solucionar los problemas y los conflictos del paisaje, pero creemos que la ley que surge de abajo hacia arriba puede ser un gran paraguas que nos sirva de criterios de los cuales agarrarnos para, por un lado, para generar un concepto y una instalación del concepto, y por el otro lado, para plantear instrumentos a nivel nacional. Instrumentos que pueden tener como distintas facetas, distintas características, distintas conformaciones, pero que en el fondo van en la esencia de catalogar, descubrir directrices e incorporarlas en los códigos de ordenamiento territorial. El Nodo Buenos Aires, que es el nodo al cual yo pertenezco, tutora un observatorio del paisaje en un pueblo rural que les contaba antes, que es el pueblo de Exaltación de la Cruz, donde el intendente, esto no lo repitan porque yo lo voy a negar, voy a decir que yo no lo dije, el intendente no logra entender mucho a lo largo de 7 años, pero el director de cultura y el director de turismo hablan de paisaje mucho mejor que nosotros. En estos 7 años hemos encarado espacios públicos, hemos hecho una semana del paisaje que terminó con un cierre donde el Consejo Deliberante nos declaró al observatorio como de interés y vinculante sus conclusiones, porque ser vinculantes no es lo mismo que poner en un cajón, que guardar en un cajón. Por eso siempre que algún nodo tiene una actitud, un trabajo o desarrolla un trabajo con un municipio, la condición que pone es que las conclusiones de esos trabajos sean vinculantes. Vinculantes quiere decir que vayan a ser utilizadas y que no sean encajonadas o guardadas. En este proceso en que se redactó la ley, esta ley se la comenzó a difundir en cada uno de los nodos, o sea, en 13 provincias distintas o en 13 regiones distintas. ¿Qué resultados hemos tenido? Primero, no ha entrado ni a Cámara de Diputados ni a Cámara de Senadores. Hasta el momento no hubo nadie, ningún diputado ni ningún senador que se quiera hacer cargo. Aparece
y no sabemos cómo, el documento El hombre y el paisaje, aquel documento de la ciudad de Mendoza de hacía 9 años, aparece casi textual y referido con la autoría de la Red Argentina del Paisaje en los comentarios del nuevo Código Civil de la Nación, que nos dejó absolutamente sorprendidos porque empezamos a darnos cuenta los años que habían transcurrido, el camino que habíamos recorrido, la conciencia que se había generado, solo por haber pasado de esta actitud administrativa a esta actitud participativa y democrática. Los nodos no resuelven por votación, sino que resuelven por consenso, eligen a sus autoridades de consenso y las resoluciones que toma la red en los encuentros anuales también son por consenso. Hace muy poquito tiempo, el diputado principal de mayor jerarquía, el que dirige la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, acaba con el texto de nuestra ley, redactar la ley de paisaje de la provincia de Santa Fe e impulsarla en su Cámara provincial. Y un diputado de la provincia, de la región de Tandil, que también es un diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, acaba de llamarnos para ponerse a trabajar, a impulsar en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires la ley del paisaje de la provincia. Esto es un proceso que lleva tiempo, que lleva mucha recorrida, que realmente a nosotros nos congratula muchísimo que haya sucedido, pero creemos que todavía no es suficiente. Le quiero contar de que todos los nodos con respecto a la ley tampoco tienen el mismo compromiso. Hay nodos, por ejemplo, el nodo Santa Cruz, que trabaja fundamentalmente con respecto a un concurso anual de trabajo sobre las fachadas y la tipología urbana, o sea que en estos 9 años ha transformado las condiciones que Noboru contaba de los barrios ayer, con estas fotos que iba caracterizando los conflictos. A través de este concurso se fueron estableciendo los conflictos y transformando la provincia esta de Santa Cruz, que es un trabajo admirable y es una vertiente. Otros nodos trabajan en el aspecto jurídico, otros nodos están trabajando, por ejemplo el nodo Córdoba está trabajando la ley de bosques, o sea, que tienen como especificidades y cosas comunes. La metodología de la ley ya la vimos. La ley tiene en su cuerpo una exposición de motivos que son, de alguna manera, estos principios que les conté, caracterizando los conflictos del paisaje de la República, y tiene un articulado, y vamos avanzando. ¿Cuáles fueron los motivos por los que se creó la RAP? Primero, gestar este ámbito que hemos orientado por el Observatorio de Cataluña, por Nogué y por Pera, con los cuales mantenemos una relación bastante intensa. Los hemos caracterizado como observatorios del paisaje y hemos asumido mucho de su metodología. No es lo mismo los observatorios que surgen de la recomendación de la ley en Europa que los observatorios que generamos para llegar a una ley. Son como caminos distintos y caminos inversos a partir de nuestras propias necesidades. El segundo tema por el cual se conforman la red es la ley, y luego el tercero, que tenía como una cuestión muy lejana, era un convenio latinoamericano del paisaje. Hasta que de golpe apareció en nuestro camino Marta Fajardo. Cuando Marta aparece en nuestro camino, Marta ya hacía como 1 año o 2 o 3, no me acuerdo, que habían disparado en Medellín a la Lali, con la cual nosotros no estábamos conectados. Dijimos, qué suerte, ahora no tenemos que ocuparnos del tema del convenio latinoamericano, porque existe una institución que realmente lo está llevando adelante. Hasta que Marta no nos dejó en paz y nos agregó el tema del convenio latinoamericano del paisaje, en el cual estamos trabajando activamente y en el cual tenemos una base de redacción con la que no estamos absolutamente conformes
pero que tampoco, no solo no estamos conformes, sino que tampoco debemos estar conformes, porque muchos más países de Latinoamérica tienen que participar en este nodo jurídico. Hoy acabamos de comprometer a México a integrarse al nodo jurídico, lo cual nos satisface mucho, pero tenemos un marco de discusión en torno al cual vamos a trabajar. Y tenemos una gran temática a resolver, una gran duda a resolver. ¿Es primero la ley en cada país y después el convenio latinoamericano? ¿O el convenio latinoamericano y la adhesión de los países al convenio latinoamericano puede ser simultánea y paralela con la red? Con la ley. ¿O es primero la ley, o es primero el convenio, o son simultáneos? No le hemos resuelto la pregunta. Nos la planteamos en la última reunión del nodo jurídico de la LALI y los invitamos fervientemente a la misma invitación que hizo ayer Marta, a que vengan a Quindío, Colombia, a partir del 15 de noviembre, porque este tema nos va a llevar una discusión amplia y participativa de toda la tarde. Bueno, espero no haberlos aburrido. Preguntas, diálogos, opiniones.